Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Kendo. Domingo 14. El evangelio que se nos regala es Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Salió de allí, se va a su tierra y le acompañaban sus discípulos. Llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y los numerosos oyentes quedaban sorprendidos y decían: ¿pero de dónde le vienen a tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos grandes prodigios realizados por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón? ¿Y no viven sus hermanas aquí entre nosotros? Y estaban escandalizados por él. Entonces Jesús les decía: a un profeta solo lo desprecian en su tierra, en sus parientes y en su casa. No pudo pues hacer allí milagro alguno, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y quedó extrañado de aquella incredulidad. El evangelio pues puede dividirse así: una introducción que nos ubica geográfica y cronológicamente, que encontramos en los versículos 1 y 2. En efecto, allí se nos informa a dónde llegó Jesús, a su patria, con quienes llegó, con sus discípulos, y cuándo sucedieron los hechos, en el día del descanso, en el día del culto comunitario. La segunda parte es la enseñanza de Jesús en la sinagoga y la reacción de sus paisanos, versículos del 2 al 3. Y la tercera parte es la reacción de Cristo a la incredulidad de su gente, versículos 4 a 6. El divino maestro llega a su patria. La palabra patria, en griego patris, evoca la figura paterna, en griego pater, porque la patria es la tierra de los padres. Por ello, de algún modo, la patria evoca también la idea de fraternidad, una cierta hermandad de quienes reconocen a uno o a unos padres comunes como origen de la patria. El divino maestro no llega solo, llega acompañado con sus discípulos. La hermandad que él ha originado, la nueva familia constituida por quienes cumplen la voluntad del Padre, constituyéndose así en hermanos y hermanas de Cristo, como se lee en el Evangelio de Marcos capítulo 3. En el día del culto comunitario, en el día del descanso, en el Shabbat, en el lugar del culto comunitario, en la sinagoga, el divino maestro enseña. Es la sinagoga que él ha frecuentado siempre, pero esta vez no está allí para recibir, sino para dar. No está allí para ser instruido, sino para instruir. No está allí para ser orientado, sino para orientar, mostrando el sentido de la vida, el reino de Dios, que se concreta en una hermandad sin límites que llamamos iglesia. No sabemos el contenido de su enseñanza, pero la presencia de su comunidad, de sus discípulos, permite pensar que su enseñanza es la proclamación del reino que se concreta en la iglesia, la nueva familia, la nueva fraternidad. Sus paisanos y parientes elogian la sabiduría bella y la belleza sabia de sus palabras, pero no creen que él sea el Dios reinante que anuncia el reino de Dios. Cristo se presenta con 3 dones. El primero, su enseñanza sabia, que deja a su auditorio cuestionando y admirando. Segundo, el relato de sus milagros potentes, llevado a cabo seguramente por sus discípulos, quienes cuentan, narran cómo le devolvió la vida a una niña de 12 años, cómo curó a una incurable hemorroísa que padecía una enfermedad desde hacía 12 años, y tantos otros portentos de los cuales ellos habían sido testigos. Tercero, se presenta con su comunidad, hermandad que es la incipiente presencia del reino de Dios. No obstante, sus parientes no creen. Para ellos Jesús no es más que el sólido carpintero que han conocido siempre. Jesús no es más que el hijo de María, a la que todos conocen.
Jesús no es más que el hermano, es decir, el pariente de Santiago, José, Judas y Simón, tan humano como sus hermanos. Jesús no es más que el hermano o el pariente de sus hermanas, a las que todos conocen porque viven ahí, en medio del pueblo. Para sus parientes, por tanto, Jesús es tan humano como sus hermanos y sus hermanas, y es solamente humano como sus hermanos y sus hermanas. Por eso, dice el Evangelio, se escandalizaron por causa de él. Los escandalizó que Jesús fuese visto y considerado Dios, cuando para ellos era solamente humano. El escándalo es el naufragio de la fe. Su fe, la fe de la gente de Jesús, naufragó porque no lo creyeron Dios. No acogieron sus palabras como palabras de Dios. No entendieron su potencia como potencia de Dios. Es curioso cómo los parientes de Cristo usan el argumento de los hermanos y hermanas para negar la divinidad de Jesús. También hoy, muchos siguen usando el argumento de los hermanos y hermanas de Jesús para negar la maternidad virginal de la Virgen María. En ambos casos hay siempre un naufragio de la fe, pues María es la siempre virgen porque de ella no nació un hombre cualquiera, que era lo que los parientes de Cristo pensaban acerca de él, que fuese un hombre cualquiera, sino que de María nació el Dios humanado. Un signo único, la virginidad de María, para un evento único, el nacimiento del Dios con nosotros, como lo había profetizado ya Isaías. Pero Marcos no está afirmando que María, la Virgen Madre, tuvo más hijos. Al contrario, lo está negando. En efecto, los hermanos y hermanas de Jesús son los mismos que en el versículo 4 son llamados parientes de Cristo o la casa de Jesús. Para entender esto hay que tener en cuenta que en la sociedad patriarcal de la época el padre es el padre, y mientras él viva, todos los que están bajo su sombra, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, vivían como hermanos, se llamaban hermanos, se trataban como hermanos, aunque en verdad eran parientes cercanos y no hermanos carnales de padre o madre. Se cree que Nazaret en la época de Cristo tenía unas 500 personas. Es más, algunos estudiosos con buenas bases procedentes de los estudios arqueológicos rebajan la cifra y dice que tenía no más de 150 habitantes. Nazaret, por tanto, era un pequeño caserío donde todos eran parientes. Precisamente por eso le dolió a Cristo el rechazo. Era su gente, su familia extendida, sus parientes cercanos, la gente con la cual él había nacido y crecido. En síntesis, los llamados hermanos y hermanas de Cristo son sus parientes cercanos y no son otros hijos de María, como algunos proponen. Para evitar el equívoco, Marcos afirma sutilmente que María no tuvo más hijos. Lo hace dando a Cristo un título original que leemos en el versículo 3. El Hijo de María. No dice el Evangelio que Jesús sea uno de los tantos hijos de María. Hay que darle el peso que se merece al artículo determinativo. Jesús es el Hijo de María, enfatizando la unicidad. Si se entiende así, es claro que los 4 hermanos mencionados después son sus parientes cercanos, porque ya Marcos ha afirmado que María tuvo solo un hijo, el Hijo único de María. Entonces, ¿por qué arriesgarse a una mala interpretación? Marcos sabía de antemano que algunos habrían malinterpretado sus palabras, afirmando que Cristo tenía más hermanos, hijos de María, como hacen algunas sectas protestantes hoy. Entonces, ¿por qué correr el riesgo? Pues porque la enseñanza que Marcos desea transmitir es tan importante que vale la pena correr ese riesgo. ¿Y cuál es esa enseñanza? Quiere enseñar que Jesús, a pesar de no tener hermanos carnales, a pesar de que su madre no tuvo otros hijos, a pesar de que Jesús es hijo único, no obstante, vivió la experiencia de la fraternidad, creció en la experiencia de la hermandad y la vivió en el seno de su familia extendida o de su parentela.
Jesús era hijo único, pero creció siendo hermano, maduró siendo hermano, viviendo la hermandad con sus parientes cercanos. Por eso Marcos da los nombres de estos parientes cercanos y los llama hermanos, reforzando la historicidad del hecho, porque quiere que comprendamos que gracias a ellos y con ellos Jesús creció en hermandad, vivió la experiencia de la fraternidad. Jesús no era carnalmente hijo de Santiago, José, Judas o Simón. Ellos eran sus parientes cercanos, pero Jesús fue en verdad un hermano para ellos y ellos lo fueron para él. Pues la hermandad no es solo un asunto de sangre, sino y sobre todo de relación y de corazón. ¿Por qué es tan importante esta enseñanza para Marcos? Pues porque no puede ser que aquel que está proponiendo al mundo el reino y que lo propone como una nueva fraternidad no haya sabido qué significa ser hermano. Es necesario dejar asentado y firme que Jesús vivió la experiencia de la fraternidad y que por ello propone la hermandad. Jesús, que propone el reino como nueva hermandad, es de algún modo deudor de sus parientes cercanos, gracias a los cuales aprendió qué significa ser hermano. Precisamente por eso se admiró y le dolió que su propia gente rechazara su propuesta de la nueva hermandad, aquellos con los cuales había aprendido a ser hermano. Jesús propone la nueva fraternidad que ya no se basa en vínculos carnales, en vínculos de sangre, sino en el cumplimiento de la voluntad del Padre, en el vínculo que crea la fe. Pero la fe en este caso no unió a quienes unió el parentesco. Por ello dice el Evangelio en el versículo 6, se admiró Jesús de la incredulidad de ellos. Su falta de fe contrasta con la fe salvadora de la hemorroísa y de Jairo. Qué doloroso para Jesús el ver cómo los extraños abundan en fe, mientras los suyos carecen de ella. Los extraños acogen la propuesta de la nueva hermandad, convirtiéndose en su nueva familia, mientras su familia rechaza la nueva hermandad, convirtiéndose en extraños. Los parientes de Jesús pasaron de la admiración al estupor, pero no del estupor a la fe. Ellos habían categorizado, estereotipado a Jesús, cerrándose a toda novedad. Jesús hablaba con sabiduría divina, pero según el estereotipo social, no podía ser más que un carpintero, una especie de arquitecto de la época, capaz de construir casas para la vida, pero incapaz de construir el sentido de la vida. Jesús hizo portentos que no ha hecho hombre alguno, pero según la categorización social de su gente, él no podía ser más que el hijo de María, una mujer considerada insignificante en una sociedad insignificante de un pueblo insignificante. En efecto, Nazaret no es mencionado en el Antiguo Testamento, y Felipe dice de ella en el Nuevo Testamento que de allí no puede salir nada bueno. Jesús se presenta con su comunidad de discípulos, encarnación de la nueva hermandad, con pretensiones universales, fraternidad que llamamos iglesia. Pero según el estereotipo social, él no puede tener una fraternidad que vaya más allá de sus conocidos parientes cercanos. Su fraternidad se debe agotar, piensa su gente, en Santiago, José, Judas y Simón, y algunos parientes y algunas parientes cercanas que viven en Nazaret. La gente de Nazaret no es capaz de romper sus esquemas mentales, sus categorías y estereotipos sociales, con base en los cuales Jesús es un hombre y nada más. Admirable quizás, pero no creíble, no seguible, no amable. Así, su gente se cierra en una carencia y se deja definir por una falta, la falta de fe. Y a quienes no creen, les falta el elemento unitivo de la nueva fraternidad, la nueva hermandad que Cristo inaugura. ¿Cuánto es necesario en el hiperindividualismo moderno sabernos hermanos, sentirnos hermanos, acogernos como hermanos, tratarnos como hermanos, amarnos como hermanos? Las actuales guerras que tiñen de sangre nuestra época son prueba de cuánto estamos lejos de vivir la propuesta de Cristo de la nueva y universal fraternidad. Es lo que el Papa Francisco ha querido recordarnos con su bellísima encíclica Fratelli Tutti, es decir,
todos hermanos. Como la gente de Nazaret, también hoy abundan las excusas y los pretextos para decidir no creer y rechazar la propuesta de la nueva y universal fraternidad. Jesús, el Hijo de María, nos ha dejado a su madre como madre nuestra, reforzando así nuestra común fraternidad en Cristo. El Evangelio dice que Jesús no pudo hacer allí ningún portento, excepto curar a algunos enfermos. El mejor comentario a esto lo hizo Orígenes, biblista de inicios del siglo III. La superior potencia de Dios es capaz de actuar frente a la incredulidad, pero no más de cuanto actúa de frente a la fe. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.